13 horas en punto, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde. Vamos inmediatamente con la información policial del momento. Ahora. Centro de Santiago, calle Camin, hay incidentes a esta hora de la tarde. Fabián Collado, vamos contigo. Muy buenas tardes, Andrés, porque es a las afueras del Liceo de Aplicación que por segundo día consecutivo hay serios incidentes que están bloqueando tanto la avenida Ricardo Camin en un tramo como también la Alameda. De hecho, ya por Transporte Informa se anuncia que está el tránsito suspendido desde Miraflores hasta Avenida España, porque pasadas las 11:30 de la mañana un grupo de estudiantes salieron hacia el exterior del Liceo de Aplicación para poder instalar algunas barricadas y están con palos y con diferentes elementos contundentes. Lo que ustedes pueden observar en las imágenes es que hay muchos sujetos que se mantienen encapuchados. De hecho, Carabineros se encuentra desplegado con los carros disuasivos, carros lanzaguas y carros lanzagases, pero por la línea Alameda. Nosotros nos encontramos por la avenida Ricardo Camin, donde solamente se está controlando el tránsito en este lugar. Lo que hemos visto hace 10 minutos aproximadamente, había un centenar de estudiantes que estaba al exterior encapuchados y muchos de ellos con elementos contundentes, con palos, con fierros, e incluso comenzaron a acercarse justamente a los motoristas que dirigen el tránsito de la policía uniformada en algún minuto, o sea, por la avenida Ricardo Camin hacia el sector de Moneda, y ellos tuvieron que salir desde ese lugar. De hecho, el tránsito ahora se mantiene suspendido en la línea de Agustinas. Por Agustinas no hay problema, pero sí por la avenida Ricardo Camin nos está dejando pasar a los automovilistas que van transitando por Alameda, por Ricardo Camin, bien digo, hacia la Alameda. Lo que existe en estos minutos son varias situaciones complejas, sobre todo porque hay muchos elementos contundentes, hay mucho fierro, mucho palo que están manteniendo estos sujetos que están encapuchados, que ustedes ven al fondo, y además que están encendiendo barricadas. No sabemos un motivo aparente de alguna protesta que estén realizando, pero es algo bastante similar a lo que ocurrió durante la jornada de ayer y antes de ayer, que desde el mismo liceo emblemático salieron para cortar el tránsito con un número importante. No se han visto hasta el minuto enfrentamientos directos con Carabineros, ni que la policía uniformada lo esté sacando, retirando del lugar con los carros disuasivos. Por lo mismo, lo que se espera que durante los próximos minutos, instantes, todos los equipos del control de orden público que se encuentran en los alrededores inmediatamente o en los próximos minutos comiencen a llegar, a arribar hasta este lugar para poder solventar esta situación que está en pleno desarrollo. Les decíamos que según Transporte Informa, la cuenta de la región metropolitana, ahí hablan de los cortes, suspensiones de tránsito que hay a esta hora de la tarde, que se activaron los debidos preventivos para los buses, por ejemplo, el transporte público, por presencia de manifestantes en Alameda al oriente por Avenida España y en Alameda al poniente por Miraflores. Y además de eso, que a partir de las 20 para las 12, que está cerrado la avenida Ricardo Camin desde la Alameda. Los vehículos que ustedes están viendo, que aparecen a un costado de la pantalla, son solo automovilistas que van transitando, tomando vías alternativas con el fin de poder desviarse del lugar y no sufrir mayores inconvenientes, pero ningún automóvil está pasando directamente por al frente del Liceo de Aplicación a esta hora de la tarde. Situación compleja, desmanes que están ocurriendo en estos instantes con mobiliario que tienen como barricadas, según lo que estamos observando, y vamos a revisar otras informaciones, todo en el contexto de la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Esta es una imagen que impactó. Ayer hubo diversas protestas en el epicentro de la capital a partir de las 12 del día, y posteriormente se vio esto, como un grupo de sujetos, 60 aproximadamente, la mayoría de ellos adolescentes, ingresaron hasta un departamento que está ubicado en el sector de la Alameda con San Francisco. Además de robarle al conserje, también llegaron hasta el 5.º piso, donde
golpearon al dueño de casa, lo bajaron hasta el primer nivel y sumado a esta situación comenzaron a lanzar los muebles desde el quinto piso hacia el exterior. O sea, destruyeron este departamento que es absolutamente privado, que el dueño fue golpeado en ese contexto. No se sabían muchos antecedentes, qué es lo que había pasado, qué es lo que había sucedido. Nada justifica esta brutal agresión que ocurrió en medio de estas manifestaciones por la conmemoración del Día del Joven Combatiente. De todas maneras, de un minuto a otro, fue la víctima quien tuvo que ser separada por los mismos sujetos que estaban involucrados en medio de este ataque en contra de este departamento, y ahí fue trasladado hacia un recinto asistencial. Ayer fueron captadas sus impresiones respecto a esta situación, que es lo que pasamos a revisar justo cuando estaba siendo trasladado hacia un recinto asistencial. Una trifulca, nada más. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Una trifulca que la gente subió arriba y no sé qué, Los qué vecinos más. sí dicen que ustedes hicieron una Chiquillos, permiso, el paciente está viendo, lo de acá no me interesa, permiso. Nada más, solamente una cosa, estas cosas eran... ¿Pero qué fue, crees tú, lo que originó finalmente esto? No lo sé. Chiquillos. Bueno, la verdad que no había muchos antecedentes. Poco a poco hemos podido recopilar, ir conversando con los vecinos. De hecho, durante esta jornada estuvimos en dicho inmueble, donde llegamos hasta la puerta que estaba completamente destruida de la persona que ustedes estaban viendo en pantalla. Diversos daños que quedaron no tan solo ahí, sino que también en otros departamentos. Por ejemplo, de una adulta mayor de 86 años, la cual reside sola y comenzó a recibir piedrazos al interior de su departamento, y eso que era 2 niveles más abajo. Ella se tuvo que esconder desesperada en la cocina y no sabe a quién pedirle ayuda, a quién pedirle auxilio. Pues bien, conversamos con los vecinos, pasemos a revisar esas declaraciones, donde nos dan un aspecto de por qué se podría haber originado todo esto, por qué habría desatado la furia por estos sujetos, que no es nada justificable lo que hicieron de destruir y golpear al dueño de casa. Vamos a revisar esas declaraciones y también de esta adulta mayor que sufrió estas pedradas al interior de su departamento en el mismo edificio. Salí del departamento y bajé y vi que bajaban a un hombre del quinto piso a puro golpes de la escalera. Y en ese momento la gente, como lo vio el hombre, la gente se metió, todos los manifestantes se metieron al edificio y yo me corrí a mi departamento. Y sé que le dieron una golpiza a la persona del quinto piso. Llegaron como 3 o 4. ¿Por qué pasó esto? Pero grande. Es que del quinto piso había un joven y los manifestantes estaban abajo. Entonces, ellos tiraban piedra por arriba. Mal, porque aquí hay residentes y hay oficinas, y nosotros también tenemos, donde yo trabajo en laboratorio, como le digo, asustado, yo no sabía si iba a poder entrar a mi trabajo. Situación gravísima entonces que ocurrió en el centro de Santiago, donde estas personas terminaron afectadas. Pero acá hay un antecedente importante que nos entregaron los vecinos, porque hay varias aristas que podrían haber derivado en este brutal ataque. Una de ellas, hay uno de los registros que se ve una bolsa de basura que habría sido lanzada por parte del sujeto a carabineros, y supuestamente quienes subieron pensaron que era para ellos. Otro de las aristas es de actitudes grotescas que podría haber realizado desde el quinto nivel hacia el exterior, y esto habría desatado la furia por parte de estos sujetos. Nada se justifica, estamos absolutamente claros al respecto, pero de todas maneras esto tiene que ser investigado para poder ver en qué se originó toda esta tremenda trifulca ahí en este edificio de la Alameda con San Francisco, y que derivó en la brutal agresión, donde terminó incluso en el primer nivel siendo atacado. ¿Qué es lo que anunciaron las autoridades? Bueno, durante esta jornada Carabineros se realizó un balance donde comentó los detalles respecto a esta situación, que no hay detenidos. Además, el gobierno y también la Municipalidad de Santiago anunció una querella en contra de quienes resulten responsables, ya que no hay ningún capturado a raíz de este hecho. Vamos a revisar esas declaraciones. Estas son actuaciones sumamente rápidas, que una vez detectado este grupo, en el cual obviamente no se tiene una visión directa, ingresa, accede rápidamente
con una violencia también. Respecto de ese procedimiento en particular, no hubo detenidos. Nada justifica que haya personas que entren a una propiedad privada y que afecten a distintos vecinos y vecinas de ese edificio. Como municipio presentaremos una querella al respecto y vamos a trabajar con todos los organismos para poder evitar situaciones como esta y para que podamos tener seguridad. Nos parece que lo ocurrido en Alameda es un hecho grave porque se ingresó a la vivienda particular. Además, se agredió a las personas al interior de esa vivienda y se saqueó la vivienda. El gobierno se va a querellar contra quienes resulten responsables a través del Ministerio del Interior. Sí. Vale, gracias igualmente. Bueno, entonces es una jornada que comenzó bastante compleja ayer en el epicentro de la región metropolitana, donde el afectado se encuentra en buenas condiciones de salud, está en su domicilio, pero que este último fue absolutamente destruido con los muebles tirados desde el quinto piso por la ventana. Una imagen fuerte, tremenda, que se divulgó rápidamente por redes sociales, investigación que está en desarrollo por parte de Carabineros. Ahora nos trasladamos a ver otros hechos ya un poco entrando en la noche de la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Tanto en la previa como durante las últimas horas, uno de los hechos más complejos fue la comuna de San Bernardo, porque a partir de las 10:30 de la noche apenas concluyó el partido de la selección chilena, salieron encapuchados y se acercaron lentamente hacia los alrededores de la 62 comisaría que está ubicada ahí en Colón, con Martínez de Solís. Comenzaron a lanzar elementos contundentes, piedras en contra de este cuartel policial, y luego todo esto fue subiendo de tono. ¿Por qué? Ya que hubo presencia de disparos, incluso en medio de toda esta situación. Barricadas, también fuegos artificiales habían existido en los alrededores. Además de eso, estos desconocidos habrían ingresado hasta el sector del Hospital El Pino, estación que está en construcción de la línea 12, y habrían sacado más elementos. ¿Para qué? Para poder realizar barricadas. En medio de todo este contexto, ¿qué es lo que ocurrió? Podría tener plenos vínculos el asesinato de un hombre justamente en la intersección de Padre Hurtado con Balmaceda, que es la continuación de Colón. Es en ese lugar donde una persona pudo escuchar más de 5 disparos, y luego una vecina vio que había un sujeto el cual había caído tendido al piso. Por lo mismo que es lo que se está investigando en este caso, que podría haber provenido en medio de estos disparos que hubo por el Día del Joven Combatiente, en medio de la conmemoración, que habrían terminado con la vida de este hombre, el cual no está identificado. La Brigada de Homicidios de la PDI está realizando todos los peritajes de rigor, y revisemos esas declaraciones. Se trata de un individuo que hasta el momento no está identificado, pero se están realizando todas las pericias para poder lograr su identificación y también poder establecer fehacientemente cómo ocurrieron los hechos. Se están realizando todas las diligencias policiales para poder establecer la criminodinámica de los hechos y poder establecer si este hecho corresponde o no al contexto de 29 de marzo. Bueno, contexto del 29 de marzo, si es que el hombre fue asesinado en medio de la gran cantidad de disparos que hubo en la comuna de San Bernardo, la verdad que es un interrogante que va a dilucidar en medio de la investigación, en este caso la PDI. Vamos a revisar ahora otro de los hechos, comuna de Peñalolén, porque hubo complejidades muy temprano. A las 3 de la tarde fue incendiado un bus del Transantiago que estaba transitando en plena rotonda Grecia. Un grupo de sujetos obligó al conductor y los pasajeros a descender, y es ahí cuando lo quemaron completamente, generando obviamente gran congestión y toda una investigación que no tiene detenidos. Pero después se calmó un poco la situación hasta las 8:30, porque por Grecia, desde toda la basta de Espucio, es cuando existieron barricadas y diversos incidentes que incluyeron al carro lanzaguas y carro lanzagases que tuvieron que disuadir a aquellos que estaban lanzando bombas Molotov en contra de la policía uniformada. No habrían personas heridas en medio de la comuna de Peñalolén, ahí la población lo dormida. Y ahora revisamos la situación de Huechuraba. También momentos tensos que se vivieron a partir de las 10 de la noche, cuando lanzaron piedras en contra de la 54ª comisaría. Luego todo se fue intensificando, más de 100 personas se acercaron hasta esta unidad policial y lanzaron bombas Molotov. Además realizaron disparos con escopetas y diversas armas de diversos calibres. 3 de estos impactos llegaron a un carro lanzaguas y una de las balas dio en el parabrisas. Esto generó que las esquirlas del vidrio cayeran en el
ojo del conductor del vehículo, un carabinero que fue trasladado hasta el hospital institucional. Se desconoce cuál ha sido la evolución de él, pero permanece internado en dicho recinto asistencial. Pasadas las 2 de la mañana aproximadamente es cuando ya toda la situación terminó con calma, y ahora vamos a revisar los hechos de Villa Francia, comuna de Estación Central, un lugar absolutamente emblemático porque de ahí residían los hermanos Vergara Toledo, que fueron asesinados en los años 80 y por lo cual se conmemora aquel día. Realizaron la respectiva romería y posteriormente hubo desmanes tanto por 5 de abril como por Aeropuerto y también 7 de octubre, intersecciones que fueron con el tránsito suspendido y también presencia de bombas molotov y disparos en contra de carabineros. Vamos a revisar declaraciones en voz del alcalde de la comuna, quien se refirió respecto a esta situación. Estamos aquí en el sector de Las Parcelas, han habido enfrentamientos, lamentablemente en este sector, que es un barrio absolutamente residencial. Condenamos absolutamente estos hechos de que estén hoy día estas personas poniendo en riesgo a nuestros vecinos y vecinas, con balas que están pasando muy cerca de sus casas, con todos los vecinos y vecinas aterradas. Y creo que esto nos puede volver a pasar. Yo creo que es importante que se puedan ir reforzando este tipo de acciones de manera de evitar de que este tipo de manifestaciones, que ya no son manifestaciones, derechamente vandalismo, que se produce en los barrios residenciales de Estación Central. Situación compleja entonces que se generó en el epicentro, de donde se generan protestas, manifestaciones y derechamente todavía en desmanes ahí en la comuna de Estación Central en el contexto de la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Las autoridades ya habían anunciado que habían calificado como 17 las zonas críticas, habían reforzado con 6.000 carabineros aquellos lugares donde se podían generar mayores complejidades. Según todas las autoridades habían dicho que durante la previa y también la conmemoración del Día del Joven Combatiente los hechos habían sido de menor rango en comparación a los años anteriores. Eso es lo que dijeron las autoridades. Hicieron un balance de cuántos detenidos hubo y además todos los operativos que realizaron. Revisemos estas declaraciones. Se registraron, por lo tanto, 78 eventos a nivel nacional. Esto no solamente en la región metropolitana, sino que a nivel nacional. Y si lo comparamos con el año 2021, hubo una disminución aproximada del 50%. Se registraron 55 detenidos, mayoritariamente por desórdenes. Resultaron 3 personas civiles lesionadas con distintos grados o carácter y también 5 carabineros lesionados. Quiero valorar es el trabajo coordinado. Aquí ha habido una coordinación de muchas instituciones públicas. La delegada ha coordinado trabajo con carabineros, con los municipios, con ONEMI, con transporte, con el objeto de evitar que el día 29 de marzo ocurran hechos de violencia y tengamos que lamentar lesionados graves o daño a la integridad física de las personas. Bueno, situación grave entonces, de todas maneras, que se dieron, como por ejemplo los que accedieron hasta el edificio y también algo que, ojo, no se descarta que tenga vínculos. Estamos hablando del asesinato de un hombre en la comuna de San Bernardo. Puede haber sido una bala perdida, posiblemente, puede haber sido un ataque dirigido, también investigación que está en desarrollo por parte de la PDI, mientras que las autoridades están siguiendo esto con estos 55 detenidos que hubo por los diferentes desmanes que están en desarrollo en estos instantes, a esta hora de la tarde, acá en la avenida Ricardo Camin. Estamos hablando del Liceo de Aplicación. En el exterior se ha visto grupo de sujetos que habían parado un poco la intensidad durante los últimos minutos mientras nosotros les estábamos comentando las novedades policiales de las últimas horas, pero vimos que habían vehículos que habían circulado por el lugar y estaban siendo pateados por parte de estos encapuchados que salieron desde el interior del colegio. Hasta el minuto, Carabineros no ha intervenido directamente, pero de todas maneras recalcamos a las personas que van transitando a esta hora de la tarde que por ningún motivo que evite transitar por la avenida Ricardo Camin, al menos desde la Alameda hasta el sector de Agustinas, donde se están generando complejidades. Y en la Alameda ya hay desvíos preventivos que se están realizando entre la avenida España y
Miraflores. No significa que esté completamente cortado el tránsito, pero sí desvíos preventivos. ¿Para qué? Para que la gente no transite, evite tener mayores problemas. Hace poco estaban pateando un vehículo, entonces para que no sufran algunos daños, porque hay sujetos con elementos contundentes, con palos, con fierros y además con barricadas acá en el exterior del liceo de aplicación, el cual no ha sido intervenido y que ya es prácticamente el tercer día consecutivo que hay desmanes y diversos desórdenes acá en el centro de Santiago, Andrés. Fabián Collado, muchas gracias por la información policial. Muy buenas tardes. Lo mencionaba Fabián durante su despacho, una turba de manifestantes apedreó y destruyó mobiliario de la municipalidad de San Bernardo. Lo ve en la imagen durante la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Javier Luis con todos los detalles desde el sector sur de la capital. Javier. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, graves daños sufrió la municipalidad de San Bernardo durante la jornada de ayer. Como tú lo señalabas, una turba de personas en medio de estas manifestaciones, estos desmanes que se produjeron en la conmemoración del Día del Joven Combatiente, justamente llegaron hasta el frontis de la municipalidad de esta comuna en el sector sur de Santiago, en donde provocaron distintos daños. Apedrearon la municipalidad. Esto resultó que los ventanales del frontis resultaran destruidos. Estamos justamente ahora dentro de la municipalidad de San Bernardo y les queremos mostrar justamente cómo está en estos momentos, cómo quedó el municipio desde el interior. Como pueden ver ustedes en la imagen en vivo, estas son parte de los daños que provocaron las piedras que lanzaron los manifestantes durante la jornada de ayer, que nos señalaron que eran decenas de personas las que estaban afuera de este lugar. Y esto ocurrió, según nos pudieron señalar, durante la hora de almuerzo. Varias personas estaban dentro de este lugar, principalmente funcionarios, al momento en que ocurrió esta situación en que los manifestantes, varias personas llegaron hasta este lugar a apedrear el frontis de la municipalidad de San Bernardo. Ustedes pueden ver en la imagen ahora, claro, con la fuerza que fueron lanzados estos distintos objetos contundentes, dañaron completamente los ventanales de este municipio y además, si ustedes se pueden dar cuenta en las imágenes ahora, hay unas placas de metal que están puestas ahora. Estos fueron puestas justamente después de este ataque provocado a la municipalidad de San Bernardo, incluso por algunos de estos ventanales y además por algunas de las puertas que están ubicadas en el otro sector del municipio. Algunas personas entraron hasta este lugar. Estas personas que estaban provocando estos disturbios ingresaron a la municipalidad y es por esto además que se tuvo que poner estas placas metálicas en el frontis del municipio. Y lo que están viendo ustedes ahora es un ascensor que está en el hall del municipio al lado izquierdo de la entrada principal, que también fue vandalizado por estas personas que ingresaron al municipio durante la jornada de ayer. Yo les señalaba que habían funcionarios al interior de la municipalidad cuando ocurrió toda esta situación. Sin embargo, afortunadamente no hay personas lesionadas por este hecho. Ninguna de los funcionarios que estaban en este lugar fue atacado o agredido por las personas. Se anunciaron ya acciones legales por parte del municipio. El alcalde lo decía, estas personas ya estarían identificadas. Yo los quiero invitar a revisar parte de las declaraciones del alcalde de esta comuna luego del ataque sufrido a la municipalidad de San Bernardo. Escuchemos. Estamos terminando las querellas a propósito de las personas que sabemos quiénes son, pues los tenemos identificados y vamos a solicitar las penas respectivas. En el caso de ser menores de edad, vamos a avanzar con sus padres porque también son responsables de la situación que ocurrió. Y es que en esto tenemos que decir fuerte y claro que no vamos a normalizar estos eventos. Ahora, más allá de eso, también necesitamos colaboración en una política que fortalezca la convivencia escolar, porque lo que vimos acá es la punta del iceberg de un problema de fondo, que es la situación post-pandemia, que nuestros estudiantes hoy día los tienen en una situación bastante compleja. Claro, ahí estaban las declaraciones del alcalde de la comuna de San Bernardo luego de este ataque que sufrió el municipio durante la jornada de ayer. Ustedes lo veían recién en las imágenes, los daños son evidentes, prácticamente todos los ventanales del municipio de San Bernardo resultaron dañados, también un ascensor, y no solamente parte del frontis, no solamente son daños en los ventanales, sino que también
Hay otra sala que está ubicada al sector derecho, que es la sala de rentas, en donde estos manifestantes, estas personas que causaron estos desmanes, ingresaron al municipio y vandalizaron computadores, prácticamente toda esta sala. Lo decía el alcalde, no está todavía claro cuánto fue el monto de los daños exactos, o sí, ellos estiman que son pérdidas millonarias, sobre todo donde está más concentrado el daño, no solamente en los ventanales, sino que también en esta sala que yo les menciono, en donde estas personas ingresaron y vandalizaron y además habrían robado algunos de los computadores que están en este lugar. Es por eso que durante esta jornada lo que se ha hecho es ordenar este lugar, a realizar un recuento de daños en este y en otros lugares del municipio para establecer finalmente cuál es el monto de los daños y también los lineamientos, cuáles son las acciones que se tomarán ahora por parte del municipio, porque como lo decía el alcalde recién en sus palabras, ya ellos tienen en su poder las cámaras de seguridad y están analizando, por supuesto, las distintas acciones legales contra estas personas que pueden ser incluso menores de edad y que, según el alcalde, ya estarían identificadas, Andrés. Javier Lubit, muchas gracias por la información desde San Bernardo. Un abrazo. Nos vamos ahora a Valparaíso, en donde un gran incendio se registró en el Cerro San Roque durante esta mañana. 10 casas, al menos 21 damnificados y una persona fallecida es el saldo que dejó este siniestro. Hans Christensen nos cuenta más. Hans, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Te saludamos nuevamente desde la parte alta de Valparaíso con esta emergencia estructural que comenzó muy temprano. Yo los dejo inmediatamente con las imágenes en vivo y en directo del trabajo que sigue realizando personal de bomberos y también del municipio para retirar los escombros que ha dejado esta verdadera catástrofe para estos vecinos, una comunidad acá en la parte alta del Cerro San Roque en Valparaíso. Nosotros se lo reportábamos, esta fue una emergencia, se encendieron todas las alarmas a eso de las 7:20, 7:30 de la mañana, cuando se lograba ver una gran columna de humo, además de las llamas, no solamente desde el puerto de Valparaíso, sino que también desde la ciudad vecina de Viña del Mar. De allí que inmediatamente llegara hasta este lugar al menos 8 compañías de bomberos para intentar hacer frente a las llamas, al fuego que, como tú bien decías, finalmente y con el paso de las horas, labores que de todas maneras tardaron cerca de 2 horas en consumir, en extinguir completamente esta emergencia, y consumió 10 viviendas, que es al menos la cifra que nos entregan las autoridades, pero de todas maneras los mismos vecinos nos reportaban que podrían ser incluso más, hablar de 12 o 15 sitios que estaban en este mismo lugar, porque de hecho más temprano cuando nosotros llegamos a este lugar se hablaba de una sola vivienda, se hablaba de una sola, gran casona que habría estado situada en este lugar, pero posteriormente y a medida que fuimos teniendo más antecedentes, supimos que a medida que fueron avanzando los años en este mismo lugar, se fueron construyendo distintos hogares, distintas casas alrededor del sitio principal, por decirlo de alguna manera, y ya habían al menos entre 10 a 12 construcciones, cruzando las cifras, ¿no? De acuerdo a lo que nos decían las autoridades y también los vecinos. ¿Cuál habría sido el principal problema? Que era que ellos nos relataban, bueno, el tendido, las conexiones eléctricas que se estaban utilizando aquí, ellos nos dicen la verdad, sentían que existían algunas falencias, además de que muchas de las casas que estaban en este lugar eran de material ligero. Ustedes lo pueden ver, principalmente son latas las que podemos ver en las imágenes que hemos estado revisando y que también vemos ahora, y por lo tanto la expansión de las llamas fue bastante fácil y rápida, además del fuerte viento que había a esa hora de la mañana y que movilizó no solamente a bomberos, sino que también a los vecinos de esta comunidad del Cerro San Roque, que inmediatamente llegaron hasta este lugar para intentar socorrer a sus vecinos. Tenemos algunas declaraciones, yo los invito a que escuchemos. La instalación es muy mala situación, muy malo todo. Todo, no había cortafuego, no había vía de escape, absolutamente nada. Las instalaciones de luz, sobre todo, era lo más peligroso que había. No había muros de contención, absolutamente nada, nada. Si tú pones casas, una al lado de la otra, sin cortafuego, sin mayor regulación, más que la única preocupación de cobrar el arriendo, esto iba a pasar. Mi mamá quedó en la calle con mi hermano, que es una persona discapacitada, con mi sobrino, que es un joven que está recién partiendo en el mundo laboral, con mi papá, que es un adulto mayor. Entonces, nada, pues ustedes pueden ver, pues aquí fácil quedaron 16 familias sin hogar.
Ella vivía abajo, es como un callejón abajo. Entonces, yo creo que quedó atrapada. Está atrapada porque era imposible salir de allá adentro del incendio para acá. Así que me mandaron a llamar. Me seguimos la tía y todo, pues ella está desaparecida. Parte de las impresiones, de las primeras reacciones también que pudimos ir recabando cuando conversábamos con estos vecinos, tú lo adelantabas también, Andrés, desde el comienzo de esta emergencia se hablaba de 21 personas damnificadas. Esa cifra puede variar a medida que vaya avanzando, ¿no?, la tarde, pero lo que siempre se tuvo certeza, al menos por la misma familia que estaba aquí en este lugar, era que se reportaron 2 personas que estaban justamente desaparecidas. Estábamos hablando de 2 adultos mayores y allí también se estaban concentrando todos los esfuerzos por intentar dilucidar qué era lo que había pasado con esas personas, que una de ellas estábamos hablando de un hombre que estaba postrado de 90 años y una mujer de aproximadamente 60, también adulta mayor, y por lo tanto también aquí los familiares estaban muy preocupados con respecto a eventualmente, ¿no?, esta desaparición de estas personas, y que finalmente fue confirmado al menos un fallecimiento por parte de bomberos que todavía se encuentran trabajando en este sector. Tenemos declaraciones por parte de la encargada de emergencias de la delegación presidencial acá en Valparaíso, que nos da cuenta también un reflejo, una fotografía de lo que es este tipo de construcciones en el puerto. Nosotros no es primera vez que les mostramos que ocurre una situación acá en la parte alta de Valparaíso. Ya nos explicaba, es muy común, producto también de la falta de viviendas que hay acá en la comuna de Valparaíso, que se instalen este tipo de viviendas de material ligero en terrenos, y finalmente vemos que ocurren situaciones como esta. Tenemos declaraciones, escuchemos. Tenemos lesionados civiles leves, de minuto ningún lesionado de bomberos ni de protección civil lesionado. Fueron atendidos por SAMU directamente acá en el sector, más bien por inhalación de humo. Muchos de los incendios provocados en Valparaíso son por cortes de energía, así que en esa situación nosotros no sabemos si específicamente en esto fue eso, está en investigación, pero por lo general en Valparaíso se provocan muchos por corte de energía. Como pueden ver, hay un colapso de nivel, hay losas que se desprendieron, que colapsaron, y esto ha dificultado un poco la búsqueda. Felizmente tenemos un hallazgo, estamos con personal de nuestra institución haciendo el levantamiento más al abocar para poder hacer el peritaje y poder hacer el levantamiento del cuerpo encontrado. Por el sector, todo diría que sería la persona que está adulto mayor femenino que se encontraba por el sector desaparecido. Bueno, ahí entonces escuchábamos las declaraciones del comandante de bomberos, quien confirmaba el hallazgo de una de las 2 personas que estaban desaparecidas al comienzo de esta emergencia. Nosotros vamos a quedar muy atentos, hemos podido conversar con las familias también aquí. La otra persona que presuntamente sigue desaparecida en este lugar, estamos hablando de un adulto mayor de 90 años que estaba postrado. La familia, hemos podido conversar con ellos también, la verdad, bastante resignación con respecto a esto. Lamentan mucho este incendio estructural en la parte alta de Valparaíso, que comenzó muy temprano y que ellos, la verdad, decían podría haber sido evitable de haber revisado, por ejemplo, este tipo de estructuras con anterioridad. Vamos a quedar muy atentos entonces a ver cómo sigue evolucionando esta situación, a ver si es que hay algún otro tipo de vocería con datos actualizados por parte de las autoridades, y frente a cualquier novedad nosotros nos volvemos a conectar con ustedes. Muchas gracias, Hans. Muy buenas tardes. Continuamos con un tema similar, pero en el sur del país. Un gigantesco incendio destruyó la escuela Jerónimo Lagos, esto en la comuna de San Javier, región del Maule. De acuerdo a información preliminar, el siniestro habría sido causado por uno de los vecinos, quien ya había entrado a robar al colegio con anterioridad. Mónica Mejías con todos los detalles. Mónica, muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, y la verdad es que fue un despertar bastante angustiante para la comuna en general. Este es un colegio que fue construido en el año 1955, es uno de los más antiguos, pero también es uno de los que tiene más matrícula, por lo menos de enseñanza básica. Son 600 niños, es una comunidad de más del 94% de alta vulnerabilidad social. Entonces es una pérdida no tan solo en lo estructural y en lo material, sino que también en lo educacional y en lo intangible
entendible los sentimientos y por supuesto también en la presencialidad de los niños, que ha costado tanto que pueda volver, y también acá en la comuna de San Javier. Este incendio habría comenzado pasadas las 6 de la mañana, sin embargo, la alarma general de bomberos se dio a eso de las 6:45. Hace ese minuto todos los bomberos llegaron hasta Avenida Balmaceda, que además es la avenida principal de la comuna de San Javier, donde se encuentran juntos ubicados dos colegios, el Jerónimo Lagos Lisboa y el Manuel de Salas. Sin embargo, el Jerónimo Lagos Lisboa fue afectado en más de un 70% de sus instalaciones, según lo que nos decía bomberos, quienes hasta hace poquito rato estuvieron aquí en el lugar. Hay indicios y hay testimonios de que esto se habría originado a raíz de un robo que se habría cometido durante la noche. Un robo que además deja a la vista la poca seguridad que cuenta el colegio, porque fácilmente pudieron ingresar y esta no sería la primera vez que lo habrían hecho. De hecho, faltan en dos salas, la de kinder y también en la de prekinder, faltan televisores LED, faltan también algunos parlantes, faltan cajas con tablet y faltan otras cosas más. Pero de eso se dieron cuenta las mismas tías cuando llegaron durante la mañana, pasadito las 7, a ayudar a poder rescatar lo que se podía en ese minuto, que era un momento de desesperación, era un momento de angustia, de no saber lo que pasaba. Vamos a escuchar precisamente a una de las funcionarias que está a cargo del prekinder y que fue una de las salas que fue afectada por un robo anoche. Este robo es precisamente el que estaría conectado también con el incendio. Escuchamos qué nos dice ella y qué nos dice bomberos respecto a este incendio que ha conmocionado a la comuna de San Javier. Estaban todas las puertas abiertas, no había computador, no había data, no había televisor, todos los muebles abiertos, todo abierto. Los candados los forzaron y sacaron todo. Pero el incendio perjudica a mucha gente, a las tías de la cocina, está todo desarmado, da pena igual. En cuanto al porcentaje, se quemó el 70% del colegio. Nosotros al momento al llegar ya era aproximadamente el 50%. Nos preocupamos la propagación del colegio colindante y de una casa que es de la persona que cuida acá el nochero. Durante la noche unos sujetos habían ingresado al interior del establecimiento, donde sustrajeron unos computadores y unos televisores. Asimismo se origina un siniestro. Se están realizando aquellas diligencias por parte del personal de la CIP y la OCAR a fin de poder establecer y aclarecer cuál fue el origen del siniestro. Está siendo investigado por bomberos, por la OCAR. Los antecedentes preliminares indican que podría tratarse de un incendio intencional. De aquí al lunes solamente clases online y posteriormente vamos a tomar la determinación dónde vamos a reubicar a los niños. Son 600 niños, ya, para poder continuar con las clases presenciales. El establecimiento es muy importante, es un establecimiento emblemático de alto nivel de desempeño educativo, entonces queremos reponer de las clases de la manera más pronta y efectiva posible para que ninguna de nuestras niñas y niños pierda su desarrollo educacional en este sentido. Es parte entonces de lo que nos decían la tía de prekinder, que se vio muy afectada en su curso y que nos mostraba incluso, que lo vamos a mostrar también en la nota de la edición central, cómo desde qué lugar arrancaron los televisores, estaban las puertas con los candados reventados. Pero durante la mañana esa situación fue desarrollándose porque ya había una persona sospechosa, una persona que según nos decía el director y según nos decía las autoridades policiales ya habría entrado en ocasiones anteriores, al menos 2. Y no tiempo atrás, sino que eso hace un par de días atrás simplemente habría ingresado a este lugar, habría sido denunciado tras el robo y es por eso que esta persona habría proferido algunas amenazas en contra de este recinto, amenazas que se las habría hecho a la persona que cuida este colegio y que duerme en este establecimiento por lo demás. Así es que es una información en completo desarrollo. Sin embargo, se habla de que esta persona ya estaría detenida, cosa que vamos a corroborar en los próximos minutos. En este minuto, antes de terminar, quiero comentarles también que hasta la
comuna de San Javier llegó el delegado presidencial, está la gobernadora regional, están representantes también de la Seremi de Educación y están en una mesa de trabajo de emergencia para ver qué se hace en cuanto a la seguridad, en la reconstrucción, pero sobre todo en las clases con los menores. Son 600 niños de este colegio que quedan por los próximos días sin clases debido a este incendio aparentemente intencional. Andrés. Una pésima noticia desde la región del Maule. Mónica Mejías, muchas gracias por la información. 13 horas con 38 minutos. Nos vamos a la primera pausa en 24 tarde. Hay 22 grados en la capital pronosticados para esta jornada de miércoles 30 de marzo. 28 grados. Pausa y volvemos. Cambiémosle la cara a marzo con tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo de 3 a 6 cuotas en todos los comercios del país. Inscríbete en tu app BCI, cumple tu meta de compras y acumula el doble de puntos BCI o pesos Open Sky. Volvemos con las noticias a 24 tarde. La Municipalidad de Santiago presentó la Defensoría de Víctimas con enfoque de género, una iniciativa que busca dar protección a las vecinas y vecinos de Santiago frente a delitos. Esto con un enfoque para mujeres y disidencias sexuales. Daniela González nos cuenta más detalles. Daniela, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Claro, se trata de un lanzamiento que fue liderado por la alcaldesa de la comuna de Santiago, Iracy Hasler, la Defensoría de Víctimas, pero en este caso con enfoque de género y de diversidades sexuales. En resumidas cuentas, es un plan, una instancia que planea proteger de delitos a los vecinos de la comuna de Santiago, pero haciendo hincapié en las mujeres y en las diversidades sexuales. Se van a abordar distintos tipos de delitos y se va a acompañar a las víctimas en todo el proceso jurídico, legal y de acompañamiento psicológico para las personas. ¿Cómo lo pueden hacer? Tienen que enviar un correo a las personas que sufran algún tipo de delito a defensoría@munistgo, ahí la abreviación de Santiago.cl. El municipio o esta defensoría específicamente recibe esta denuncia, se hace la atención sociojurídica para ver si es que se puede o no hacer una denuncia, por ejemplo, en Carabineros, y allí se genera ya el proceso de recopilar antecedentes y el trabajo de acompañamiento psicológico y jurídico para la persona. Hay enfoque de género pensando en las situaciones que han vivido las mujeres en estos últimos meses de alta violencia, no solamente sexual, por ejemplo en el barrio universitario, sino que también de delitos en las calles. Como ha aumentado la violencia contra las mujeres, se hace esta defensoría con enfoque precisamente en diversidad sexual y en equidad de género. Revisemos inmediatamente parte de las declaraciones que pudimos recoger de la alcaldesa, por supuesto, y también de la abogada que llevará a cabo y liderará esta instancia tan importante para los vecinos y las vecinas de la comuna de Santiago. Hoy con mucho orgullo les presentamos la nueva Defensoría de Víctimas, con un enfoque de género, con un enfoque comunitario y con un enfoque preventivo. Esta va a estar alojada y ya está, de hecho, en funcionamiento en estas últimas semanas y ahora la anunciamos propiamente tal desde la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria. Y esta política se materializa porque la seguridad es una de las preocupaciones más grandes que tienen nuestros vecinos y vecinas y por tanto también una de las preocupaciones y ocupaciones más grandes que tiene nuestro municipio en conjunto con las distintas instituciones. Queremos establecer también que existen brechas en la percepción y en la comisión de delitos en la situación de mujeres y disidencias. Por tanto, que nos limita, por ejemplo, el salir de noche, usar dinero en efectivo o simplemente usar el transporte público. No podemos seguir teniendo ese miedo y tenemos que generar y trabajar de conjunto para contar con la mayor cantidad de redes que nos permitan tener un acompañamiento y una orientación. Claro, es importante mencionar que también se buscará capacitar, por ejemplo, a los funcionarios públicos de la comuna de Santiago, a los vecinos y a las vecinas también en enfoque de género para que se pueda comprender la magnitud del problema que se está viviendo respecto a ese tema. Se han trazado también algunos mapas de zonas donde las mujeres y las diversidades sexuales sufren mayor fragilidad en la comuna de Santiago y se han aumentado, por ejemplo, la cantidad de cámaras, de patrullajes en esos sectores específicos
específicamente para buscar evitar y prevenir los delitos. Sin embargo, si es que los delitos ocurren, la instancia de la Defensoría de Víctimas con enfoque de género busca acompañar a las personas en todo el proceso, que es muy tedioso. Ahí la alcaldesa señalaba que la idea es poder hacer que los vecinos y las vecinas no se sientan solos. Es por eso mismo que, por ejemplo, hoy día tuvo una reunión con el Ministerio del Interior para abordar el tema de recuperación de los espacios públicos, algo que va muy ligado a la seguridad ciudadana, un tema que es foco para el municipio de Santiago, comprendiendo que ha habido aumento de delitos y la Defensoría de Víctimas con enfoque de género precisamente lo que busca es acompañar a las víctimas de esos delitos en todo el proceso tedioso que implica un proceso jurídico, por supuesto, de esta materia. Daniela González, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora al sur del país, región del Biobío. Bomberos y carabineros buscan en el sector de Cañete a un suboficial en retiro de la policía desaparecido tras un presunto robo de su camioneta el viernes pasado. En su vehículo encontraron sangre y su identificación como exfuncionario. David Yáñez nos cuenta más. David, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos precisamente frente a la población Salvador Allende de Cañete, en donde está el puesto de mando. De aquí se concentran las actividades de búsqueda de este suboficial mayor en retiro de Carabineros, Manuel González Troncoso, de 57 años, quien se vino a vivir a la zona, específicamente en el sector rural de la comuna de Los Álamos, hace aproximadamente un año, y que desapareció el pasado viernes cuando vino con su camioneta hasta Cañete a realizar una compra. Luego de esa compra es que se le perdió la pista, y fue durante el fin de semana cuando los familiares estaban buscando a este suboficial que encuentran a esta camioneta que era ocupada por desconocidos. Hicieron los mismos familiares, la persiguieron hasta que quienes conducían este vehículo terminaron volcándolo en las cercanías del sector donde nos encontramos, y es precisamente por las señales que se ha dado respecto a que la presencia de esa camioneta estuvo en este lugar, en el sitio que estamos viendo y donde se han centrado las labores de búsqueda, es que se está realizando la labor en este sitio en particular. Quienes ocupaban este vehículo huyeron y hicieron señas de que tenían algún tipo de armamento. Aparentemente, y por lo que señalaban los mismos familiares, sería el arma particular de el suboficial mayor en retiro, que él estaba precisamente la manejaba en la camioneta, pues los suboficiales que han pasado por instituciones militares pueden pedir permiso de porte. Son las únicas personas civiles que pueden portar estos elementos. Quienes llegaron hasta este lugar, los mismos familiares, quienes agradecieron que ya a esta altura hay un gran despliegue en este sector para poder ubicar al suboficial desaparecido. Escuchemos. Le dije yo, algo malo está pasando, pero él siempre nos decía a nosotros: yo vengo a Cañete a comprar, siempre me venía. Y hacía el recorrido de su casa al cruce de Sara, del cruce de Sara atravesaba a este lado. Vimos las cámaras, salió de ahí, pero él compró solo y salió solo y subió su camioneta solo. Eso sale en las cámaras. De ahí en ese momento ya salimos para acá nosotros y estábamos aquí en la Copé, cuando de repente vimos la camioneta con mi hijo. Carabineros nos informó que se encontró una tarjeta de identificación de mi hermano, en la cual identifica como carabinero que es funcionario, por acá cerca, como a 4 kilómetros, y sigue la investigación, sigue la búsqueda. Hoy día se incorpora gente del GOPE, gente del aeropolicial, y esperamos tener prontamente resultados y encontrar a nuestro hermano. De hecho, esa es la principal pista que se está manejando en estos momentos, pues no solamente aparecieron restos de la camioneta y también una prenda de ropa en el sitio donde nos encontramos, en un fundo, el fundo Anique, ubicado justo al otro lado de la ciudad de Cañete, apareció esta tarjeta de identificación de Carabineros
que identificaba al suboficial como perteneciente a la institución, razón por la cual también se extendió el área de búsqueda hacia ese sector. Una búsqueda que se ha mantenido no solamente por parte de carabineros, sino también de voluntarios de bomberos. Hay un grupo especializado acá en Cañete de búsqueda de personas y son quienes están al interior de lo que ven ustedes, una especie de quebrada con gran cantidad de vegetación, que es un sitio que está justo al lado de la zona urbana. Tenemos el informe entregado por los mismos carabineros respecto a la búsqueda que se realiza en este lugar. Efectivamente estamos coordinando nosotros con personal del LAOCAR, personal de OS9 y de acuerdo a las instrucciones del fiscal, determinadas diligencias de rastreo. Sí, efectivamente se encontró ese documento y razón por la cual también se va a rastrear esa zona con el objeto de determinar si se encuentran otros elementos que pudiesen clarificarnos dónde podría encontrarse el suboficial mayor que andamos buscando. Los familiares se encuentran en este lugar esperando que haya noticias. Ya luego de 5 días de desaparecido del suboficial no tienen muchas esperanzas, pero sí esperan al menos que durante la jornada de hoy tenerlo con ellos, de la forma que sea. De hecho, saben que en vista de lo que se está descubriendo, que partes de sus vestimentas, parte de su documentación está apareciendo en distintos puntos en los alrededores de Cañete, aparentemente lo que sucedió no fue nada bueno. Aún así, quieren encontrarlo durante el día de hoy. Buenas tardes. Ojalá tengan buena noticia. David Yáñez, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Internacional. Vamos con noticias del mundo, pero literalmente vamos a comenzar con noticias del universo. Andrea Aguilar, ¿cómo le va? Noticias fuera del planeta, Andrés. Universales, por ejemplo. Universales. Muy buenas tardes. Hablemos de lo que está pasando con el telescopio Hubble de la NASA, porque detectaron la estrella más lejana jamás detectada. Recordemos que se trata de un nuevo récord en el que se ha establecido un punto de referencia extraordinario. La NASA comunicó en las últimas horas que bautizó a este astro Ir-Endel, que significa estrella del mañana, en un inglés antiguo, el cual emitió además este astro su luz durante los primeros 1000 años del universo, esto después del Big Bang. Y esta estrella está tan lejos que su luz ha tardado en llegar hasta nuestro planeta 12.900 millones de años. Y aparece como cuando el universo tenía 7% de su edad actual, es decir, hay muchos de los componentes de esa estrella que actualmente no existen, Andrés. O sea, las estrellas que conocemos hoy tienen otros componentes que esta estrella. Claro, completamente distintas esta estrella y por eso, según los científicos, este descubrimiento promete abrir una forma inexplorada de la formación estelar que es muy temprana y de ahí a que digan que haya sido un hito. Recordemos, desde hora de la mañana estábamos comentando qué era lo que iba a suceder con la NASA. Finalmente lo que anuncian justamente es el descubrimiento de esta estrella. Si no me equivoco, y tú me corriges, Andrea, este telescopio Hubble está ubicado, no está en la Tierra, está fuera del planeta. Está fuera del planeta y justamente los astrónomos habían dicho que era muy importante lo que iba a revelar en las últimas horas, que finalmente resulta ser esta pista que, recordemos, nos va a permitir entender mucho más el tema de las estrellas. Ya se habían descubierto grupos de estrellas, pero esta, Ir-Endel, es la primera solitaria y que nos va a dar obviamente muchas más pistas de cómo era nuestro planeta al principio. Recordemos que estaba cerca, o su creación o su surgimiento está en los años 4000. Más o menos, cuando apenas el universo tenía un 7% de formación. Así que hartas pistas va a dar justamente a los científicos sobre cómo se formaron este tipo de astros. Y vamos a seguir, Andrés, con las noticias que están fuera del planeta, porque un astronauta de la NASA regresó a la Tierra después de un récord estadounidense de 355 días en la Estación Espacial Internacional. 355 días. Nadie más que Mark Van Hayden ha estado más tiempo en el espacio. Eso es prácticamente un récord. Recordemos que él abordó la cápsula rusa Soyuz junto a 2 astronautas de la Agencia Espacial, quienes también pasaron este último año en el espacio. Incluso había informaciones que decían que Rusia no quería traerlo de vuelta en medio de todo este conflicto que ha tenido por Ucrania, y los 3 aterrizaron a salvo, afortunadamente, en Kazajistán, regresando a un mundo donde la relación entre sus países está completamente distinta a cómo se fueron hace ya casi un año por el tema justamente en Ucrania. Y el récord de la estadía individual más larga en el espacio lo tiene el cosmonauta ruso Valery Polyakov, quien había pasado más de 14 meses a bordo de la Estación Espacial Mir. Se suma entonces este ruso al que querían dejar
prácticamente en el espacio en medio del conflicto que estamos viviendo aquí en la tierra. Y revisemos ahora otras noticias de la jornada, porque este martes se está llevando a cabo la segunda jornada del juicio a Nicolás Cepeda, ese chileno que es, acusado de haber desaparecido, asesinado a su expareja, a una ciudadana japonesa. Esto está sucediendo en Francia. Y lo que se ha dicho durante esta jornada, los antecedentes enviados, se encuentra una transcripción de una conversación que sostuvo Cepeda con su expareja, de la cual se desprende un posible embarazo, una discusión posterior. Y dentro de los testigos ha declarado esta jornada se encuentra el policía a cargo de la investigación, también la profesora de francés de Narumi, que es la ciudadana que en este caso está desaparecida desde el 2016, no se tienen pistas, tampoco se ha encontrado su cuerpo, y según ambos, los mensajes que envió tras su desaparición no eran de ella. Serían impostados y el policía comenta que sus respuestas tenían errores de sintaxis que no eran habituales en ella, además de no haber respondido en japonés. Mañana jueves, Cepeda, 31 años, va a ser interrogado por primera vez sobre estos hechos y en la primera jornada del juicio había negado los cargos por los cuales enfrentaría cadena perpetua. Vamos a estar atentos a cómo sigue evolucionando este caso que vincula en esta ocasión a un ciudadano chileno. Y revisemos ahora las imágenes que llegan desde Haití, porque cientos de haitianos salieron a las calles de la capital para protestar en contra de esa ola creciente de violencia que está afectando la inestabilidad de este país, que está en permanente ebullición todo el tiempo, y las manifestaciones coincidieron con el aniversario número 35 de la Constitución de Haití de 1987, siguiendo a otras protestas, a huelgas también en las últimas semanas. Recordemos que el país caribeño está experimentando un aumento en los secuestros relacionados por un lado con las bandas criminales, pero también se le suma el descontento que hay hacia el actual primer ministro Ariel Henry y a su capacidad para poder confrontar a las organizaciones criminales. Cientos de personas ingresaron al aeropuerto de Los Cayos, causando daños en las instalaciones en la terminal durante las últimas horas, y hay al menos una aeronave que se encontraba en el lugar y que resultó afectada por estas violentas protestas. Revisemos ahora las imágenes que llegan desde Oceanía, porque fuertes lluvias azotaron la costa oeste de Australia, sumergiendo carreteras, puentes, mientras que decenas de miles de personas tuvieron que evacuar sus hogares. Es la segunda vez en semanas que los residentes de esta parte del país tienen que huir por las inundaciones repentinas que afectan la región. La ciudad de Lismore, en el norte de Nueva Gales del Sur, recibió más de 400 milímetros de agua. Esto solamente en 24 horas. 400 milímetros en 24 horas. Claro, esta ciudad es una de las más afectadas. Recordemos además que eran niveles que no se habían dado antes en esta zona de Australia, y es por eso que está siendo tan problemático para los habitantes que están saliendo prácticamente con lo opuesto para poder evacuar estas zonas que ha cumplido un récord de inundaciones desde el principio de este mes, que ha sido bien largo. Y las órdenes de evacuación afectan a más de 28,000 personas en la zona, mientras que los equipos de emergencia han realizado al menos 55 rescates en las últimas 24 horas y hay una mujer desaparecida en medio de estas fuertes lluvias. Y revisemos ahora, Andrés, cómo evoluciona la guerra en Ucrania, porque Naciones Unidas dice que ya son más de 4 millones las que han huido de su país en medio de este conflicto, que han huido hacia otros países. Aumenta, por supuesto, la cifra que va hacia Polonia, que es el lugar en donde más se ha recibido refugiados, y la agencia de la ONU comentó que son 2,3 millones de personas que han entrado justamente a este país, que es el que ha recibido, o la frontera en la que se ha hecho más cargo de esos refugiados que están saliendo desde Ucrania. Y aparte de eso, ratifica lo que hemos venido diciendo durante estas 5 semanas de invasión, que se trata de la peor crisis de refugiados en Europa, al menos desde la Segunda Guerra Mundial. Según Ucrania, estas semanas Rusia ha lanzado cientos de misiles en áreas residenciales, ha causado la muerte de miles de personas y ha sido además rechazada en las zonas más afectadas. Estamos hablando, por ejemplo, de zonas bombardeadas como Chernígov, que de hecho Rusia decía hoy que estaba tratando de moderar los... Se suponía eso, había una suerte de promesa después de las reuniones en Turquía, pero nada. No, parece que por ahí no va, y de hecho tenemos algunas declaraciones justamente del gobernador de esta zona que cuenta cómo está el panorama en estos momentos en terreno. Y para encontrarnos con el enemigo en Chernígov, lo que ya estamos haciendo. La llamada reducción de la actividad en la región de Chernígov quedó demostrada en los ataques enemigos. Con cada cohete y con cada proyectil que tú, Vladimir Putin, estás enviando a Ucrania, estás poniendo otro y tal vez ya el último clavo en tu ataúd. Por
Bueno, declaraciones bien contundentes que distan mucho de lo que se está negociando, tú lo decías, Andrés, en Estambul, y también de la posición del gobierno de Volodymyr Zelensky, que ha dicho que está dispuesto al diálogo, pero en terreno las cosas son mucho más complicadas, sobre todo para las zonas más bombardeadas, como es el caso de Chernígov. Y según la ONU, son más de 7 millones los desplazados internos de Ucrania, son ya más de 10 millones de personas las que han tenido que abandonar sus hogares. Recordemos además que la ONU dice que es un hito trágico y advirtieron que estos números ni siquiera están captando toda la escala total de este conflicto, que ya cumple entonces 5 semanas. Vamos a seguir hablando de Ucrania porque grandes estrellas de la música se unieron en un concierto televisado. Eso tenía justamente el objetivo de recaudar fondos para Ucrania. Eso se realizó en la ciudad británica de Birmingham. Y la programación del concierto de Ucrania de 2 horas, con toda la participación, lo estamos viendo ahí justamente. Ed Sheeran, también de Camila Cabello, la cantante ucraniana Jamala, ganadora del Festival de Canción Eurovisión del 2016, entre otros artistas. Un momento muy conmovedor de la noche fue justamente la actuación de la joven violinista Ilya Bondarenko, quien interpretó una antigua canción folclórica ucraniana desde un refugio en Kiev junto a 94 violinistas del mundo. Y los organizadores dijeron que lograron recaudar más de 16 millones de dólares que van a ser donados a distintas organizaciones de ayuda humanitaria en Ucrania. Y mucha atención, Andrés, porque es información que se acaba de pronunciar en los últimos minutos. Uno de los actores más reconocidos de Hollywood se retira. Bruce Willis, y se hace... ¿Duro de matar? Duro de matar. Lo acaba de anunciar hace pocos minutos su hija Rumer a través de su cuenta de Instagram. Esto tiene que ver con el diagnóstico de una enfermedad de afasia. Se trata de Bruce Willis, fue justamente diagnosticado con esta enfermedad que le impide comunicarse, leer, escribir, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, y la noticia llegó justamente a través de esta hija que compartió esta noticia lamentable de este actor de 67 años que abandona su profesión. En esta publicación comenta que el actor de películas, tú lo mencionabas, Duro de Matar, El Sexto Sentido, Sin City, Armageddon, Pulp Fiction, ha estado experimentando algunos problemas de salud y por esta enfermedad impactando en sus capacidades cognitivas. La publicación está firmada por sus hijas, por su esposa Emma Heming, sus 5 hijas, también por su esposa Demi Moore, que de hecho le había dedicado un tuit hace pocos días donde había dicho que tenían una familia bien peculiar, donde lo había animado. Recordemos que la afasia es una enfermedad que impide que te comuniques, que puede afectar obviamente toda la capacidad de hablar, de escribir, de comprender el lenguaje escrito, y obviamente es algo muy importante para esta familia. Y ella lo dice también en su publicación de Instagram, en donde justamente dice que es un momento muy duro para la familia, que ellos aprecian toda la audiencia, todos los fanáticos que tienen, que también agradecen la compasión, el apoyo que le han dado a través de las redes sociales, que se están moviendo o que se están evolucionando como familia justamente en esos momentos muy difíciles, y que, como dice Bruce Willis, hay que vivir el momento, que es lo que ellos piensan hacer de ahora en adelante, y entonces con Bruce Willis fuera de la actuación. Andrea Aguilar, muchas gracias por la información internacional con las imágenes del gran Bruce Willis, 67 años. Nos vamos a la pausa. 14 horas con 07 minutos, aquí en 24 tarde. Regresamos con las noticias a 24 tarde. El Tribunal Oral de Viña del Mar condenó como autor de homicidio calificado al denominado sicario de Concón por el crimen del empresario Alejandro Correa. La justicia dio a conocer hace pocos minutos el veredicto contra los 4 imputados en el homicidio que generó conmoción a nivel nacional. Mónica Holguín nos cuenta más desde la región de Valparaíso. Mónica. Hace poquitos minutos nada más concluyó el veredicto de lo que fuera esta causa contra los 4 imputados por el homicidio del conocido empresario Alejandro Correa, un caso que ocurrió el 18 de mayo del 2020, cuando este empresario perdiera la vida a balazos en la puerta de su casa en la comuna de Concón. El día de hoy, ¿qué es lo que le correspondía al tribunal? Justamente dar a conocer el veredicto que estaba siendo, desde luego, muy esperado por la familia, y en donde, como tú lo comentabas, se condenó a Víctor Gutiérrez por homicidio calificado, además de homicidio simple y porte ilegal de arma de fuego. Además, él es quien fue sindicado como el autor material de este crimen, pero se logró acreditar también el vínculo que él tenía con el autor intelectual. Estamos hablando de Renato López, quien también fue declarado culpable como autor de homicidio
calificado consumado y además, por ejemplo, la persona que los condujo hasta ese lugar, hasta la vivienda de Alejandro Correa, estamos hablando de quien puso el vehículo para realizar este crimen, cambió su calidad ya que estaba como cómplice en un inicio y después de este veredicto finalmente fue condenado como autor del delito de homicidio calificado, homicidio simple consumado y porte y tenencia ilegal de arma de fuego. Quien se mantuvo en calidad de cómplice es Melissa Palma, la pareja del denominado sicario, quien fue condenada como cómplice de homicidio calificado, y las penas se mantuvieron más o menos en el mismo tenor que había pedido la Fiscalía. Por ejemplo, 30 años para Víctor Gutiérrez, 20 años para Renato López, 20 años también para Claudio Riveras y para Melissa Palma 10 años de presidio. Es lo que solicitó el Ministerio Público durante esta jornada, pero lo importante es que por la prueba de cargo presentada por el Ministerio Público se logró acreditar justamente el móvil económico, la vinculación que existía entre el autor material del crimen y el autor intelectual, y todo ello, claro, fue parte de la audiencia que se llevó a cabo durante esta mañana y donde además se dejó fijada la audiencia para conocer, desde luego, la condena contra estos 4 imputados que fueron declarados culpables por distintos delitos. El 18 de abril, el lunes 18 de abril, se va a dar a conocer entonces esta condena para estos 4 imputados en un caso que, como lo han comentado los mismos fiscales, ha cambiado un poco, y los abogados querellantes, ha cambiado un poco el crimen, la calidad del crimen que hay acá en nuestro país, porque estamos hablando de crimen organizado, que el sicariato se lleva a cabo acá en nuestro país, y esta es la prueba tangible porque se logró la condena no solamente del autor material, sino también del autor intelectual. Pudimos extraer algunos pasajes de las palabras de la jueza en esta audiencia. Escuchemos sus palabras. Por el homicidio del señor Correa, Renato López pagó a Víctor Gutiérrez una suma de dinero previamente acordada. El hecho antes descrito fue acreditado con el mérito de la abundante prueba de cargo rendida. El día 18 de mayo, Claudio Riveros concurrió junto con Víctor Gutiérrez hasta la casa de Alejandro Correa. No una, sino 2 veces, pues al primer intento el señor Correa no salió de su domicilio y esperó que el primero ejecutara el delito para huir ambos del lugar, guardando incluso el arma y vestimentas que el par se utilizó en ese momento y que luego él mismo entregó a la policía. Este tribunal ha decidido condenar al acusado Renato López Fuentes y de autor, de conformidad a lo establecido en el artículo 15, número 2 del Código Penal, del delito de homicidio calificado en grado de consumado en la persona de Alejandro Correa Correa. Condenar al acusado Víctor Alfonso Gutiérrez Londoño, de acuerdo al artículo 15, número 1 del Código Penal, del delito de homicidio calificado en grado de consumado en la persona de Alejandro Correa. Claro, fueron esos antecedentes justamente, por ejemplo, del conductor del vehículo, que no fue solamente en una ocasión a la casa de Alejandro Correa, sino que en una primera instancia no lo encontraron y fue en una segunda instancia durante la misma mañana del 18 de mayo del año 2020, lo que hizo acreditar que en el fondo este conductor del vehículo sabía que estaba siendo parte de un crimen. Él era una pieza fundamental justamente para que el implicado, el autor material, pudiera escapar de Bosques de Montemar y pudieran sacarlo de ese lugar, por lo que cambió su calidad de cómplice a autor del delito, y justamente por eso es que se solicitaron las penas que antes mencioné. El día lunes, entonces, 18 de abril, poco más de 2 semanas, se va a dar a conocer finalmente la condena para estos imputados. Víctor Gutiérrez Londoño, sin duda, es quien tiene la pena más alta, 30 años de presidio, que es lo que está solicitando el Ministerio Público después de este horrible crimen que ocurrió el año 2020, que ya está en su etapa final. Mónica Holguín, muchas gracias por la información desde la región de Valparaíso. Buenas tardes. Vamos a revisar información de la economía en una super semana de información económica. Ayer tuvimos tasa de interés, decisión del Banco Central de subirla a su nivel más alto en 14 años, en 13 años. Y hoy día tuvimos cifras del desempleo del INE y también, muy importante, el informe de política monetaria del mismo Banco Central. Una suerte de radiografía, proyecciones sobre el devenir de nuestra economía este año y el próximo año. Pasamos a revisar algunas gráficas que hemos preparado para intentar explicar este contexto
que nos plantea el Banco Central para este año, por ejemplo. Si en diciembre, este IPOM se entrega cada 3 meses. En diciembre, su último informe, el Banco Central había señalado, proyectado, que este año podríamos crecer entre 1,5 y 2,5%, el panorama se vuelve más sombrío, de acuerdo a la proyección del Central. ¿Por qué? Porque de acuerdo a sus estimaciones podríamos crecer este año entre 1 a 2%. Es decir, baja el piso y también baja el techo en cuanto a las proyecciones de crecimiento. Lo más preocupante va a venir el segundo semestre de este año y también el próximo año. Lo pasamos a revisar acá. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la estimación también del último mes del año pasado, el Banco Central había señalado que el 2023 creceríamos, o más bien se estancaría la economía entre 0 a 1%, pero ahora el panorama incluso se dibuja 12 meses al rojo, con una caída de la economía, una contracción de 0,25% hasta la posibilidad de un techo de crecimiento, un techo bien bajo, de 0,75%. La preocupación se ciñe, obviamente, en lo que suceda el próximo año. ¿Qué podría pasar? Y lo vemos en la siguiente gráfica, el año 2024. Ahí ya las cifras son algo mejores. La proyección del Banco Central habla de un crecimiento entre 2,25% y 3,25%. Vamos con la siguiente estación de esta gráfica. Los datos para el 2022 y 2023 del Banco Central son más pesimistas que las expectativas que tiene el mercado. Hay un aterrizaje de realismo, un baño de realismo de parte del Consejo del Banco Central respecto a las proyecciones de crecimiento para el 22, 23 y 24. Otro ítem muy importante tiene que ver con el costo de la vida, la inflación, que ha sido un dolor de cabeza para todos los chilenos, sobre todo para los que menos tienen. Y lo vemos en la gráfica, ¿por qué? Porque el Banco Central, recordemos que ya el año pasado tuvimos una inflación cercana al 8%. Para este año se estimaba que sobre todo el segundo semestre podríamos volver más a la realidad que habíamos tenido en la economía nacional respecto al alza de precios, cercano al 3,7% en diciembre, pero escala esta proyección a 5,6% en todo este año 2022, de acuerdo a las proyecciones del Banco Central. Esto aquí se consuma mucho de lo que está sucediendo en el exterior, en Ucrania, con precios de materias primas como el petróleo, el gas natural, el gas licuado, las bencinas, también el trigo y la afectación que eso tiene en nuestra economía. Y la siguiente etapa de esta gráfica, que es quizás lo que más preocupa de todos los números que entrega el Banco Central respecto a la inflación, es que a mediados de año podríamos tener una inflación en 12 meses cercana, bordeando el 10%. Lo dice el Banco Central y también lo dicen las principales encuestas de economistas. De este escenario, de este IPOM de marzo del Banco Central, escuchemos palabras de la nueva presidenta y primera presidenta en la historia del Banco Central, la economista Rosana Costa. Las fuerzas que hay detrás de la dinámica que estamos viendo en la economía nos llevan a concluir el escenario que hemos presentado, que es bastante más deteriorado que el que tiene el sector privado. Nuestras proyecciones consideran que, no obstante los altos registros alcanzados, la inflación seguirá escalando a niveles cercanos al 10% en los meses siguientes, para empezar a declinar recién en la segunda parte del año. El crecimiento más bajo y especialmente la caída de la inversión lo que hace es que reduce las posibilidades de obtener un empleo, reduce también las oportunidades, ¿cierto?, de hacer un negocio, de emprender. También con el aumento de las tasas de interés se encarece el crédito. Estamos entrando en un periodo de vaca flaca donde las condiciones económicas, digamos, van a ser bien desafiantes. Lo decía el economista Germán González, que trabajó hace un tiempo en el Ministerio de Hacienda. Se viene un periodo de vacas flacas en que la recuperación del empleo va a ser más compleja. Justamente hoy día el Instituto Nacional de Estadísticas entregó las últimas cifras de desempleo, mejores que las que traíamos respecto sobre todo a la creación de puestos de trabajo, pero la preocupación se ciñe nuevamente respecto a lo que va a pasar el resto del año. Lo pasamos a revisar en la gráfica, las cifras medulares hoy día del informe entregado por el INE. Cae el porcentaje, esto es una buena noticia, de 10,3 respecto a diciembre-febrero del 2021. Si nos comparamos peras con peras, hay que marcar siempre por estacionalidad, compararse con el mismo periodo del año pasado. Diciembre-febrero del 2021, 10,3%, y hoy día estamos en un 7,5%. Hay una recuperación del empleo, eso sí, todavía hay muchas personas, sobre todo mujeres, que salieron de la fuerza laboral durante la pandemia, muchas veces no de manera voluntaria, porque tenían que cuidar a terceros. Lamentablemente el tema de la corresponsabilidad tiene una brecha de género, tiene un cejo de género gigante y lamentablemente se mantiene en nuestro país. Vamos con la siguiente gráfica, quizás viendo el vaso medio lleno en esta situación. El último trimestre se crearon 75.000 empleos, el anterior solamente se habían creado
6.000 empleos, estamos hablando de 75.000, hay una importante reactivación, y el último año se generaron 600.000 empleos. De todas formas, de acuerdo a las cifras del INE, todavía queda un 18% más o menos del total de empleo por recuperar del perdido en la pandemia. Se ha recuperado un 82%. Para tener más detalles de estas cifras de desocupación, tomamos contacto hasta ahora con don José Ignacio Atenas. Nacho, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Jornadas bastante movidas en torno a la economía, y hoy fue el turno del Instituto Nacional de Estadísticas que entregó la cifra de desempleo, que llegó a 7,5% en el trimestre de diciembre-febrero, una disminución de 2,8% en 12 meses, y que muestra señales de una recuperación del mercado laboral, aunque ya lo han dicho también los expertos, mucho más lenta de lo que se esperaba quizás en algún momento. En este periodo se crearon más de 600.000 puestos de trabajo, donde incluso, lo decía el día de hoy el subsecretario del Trabajo, todavía falta mucho por recuperar lo que es el empleo femenino, que recordemos en la pandemia tuvo un importante descenso, una importante pérdida de puestos de trabajo para las mujeres, que se vieron principalmente perjudicadas producto de la pandemia. Como les comentaba, señales de recuperación un poco más lenta, aunque la tasa de participación y ocupación ve una expansión anual, alcanzando las tasas más altas que no se veían desde el trimestre de enero-marzo del 2020. La tasa de participación llegó a 59,2% y de ocupación a un 54,7%. Los sectores que más aportaron con la recuperación de este empleo son el comercio, con un 9,9% de incremento, en construcción con un 12,8% y también con un 10,9% el sector manufacturero. La recuperación, según el INE, en los hombres va cercana a un 87% y en torno a las mujeres tan solo un 78%. Y una de las preocupaciones que todavía mantienen los expertos es que el trabajo, el empleo informal continúa bastante alto, bien digo, alcanzó la cifra de 27,8%, un incremento de 1,3% en comparación en un año. Por lo tanto, ahí está el desafío, lo han dicho también las autoridades, de crear puestos de trabajo, pero que estos sean de carácter formal, asalariados formales, sobre todo para las mujeres. Tenemos declaraciones justamente de autoridades que se refirieron a esta cifra de desempleo este trimestre diciembre-febrero, que llega a 7,5%, y esto fue lo que nos dijeron. Vemos que las personas han transitado, principalmente las mujeres, están todavía en la fuerza de trabajo potencial o en la inactividad habitual. Las razones que se esgrimen para ello, ¿cierto? Para que las mujeres no vuelvan al mercado del trabajo, tienen que ver principalmente con responsabilidades familiares permanentes, que tienen que ver necesariamente con el cuidado, de acuerdo a la información que nosotros estamos recogiendo. Y por otro lado también a temas de salud permanente. Nos ratifican de cierto modo que hay que poner un énfasis en recuperación de empleo laboral femenino, formal, y por lo tanto esperamos que el énfasis de las políticas de recuperación de empleo estén orientadas en esa dirección, y en los próximos días Presidencia anunciará en el plan de recuperación inclusiva justamente cómo vamos a enfocar esas medidas en este grupo que nos parece prioritario. Ahí veíamos entonces un mercado laboral que se recupera un poco más lento de lo previsto, con énfasis, dicen las autoridades, en el empleo femenino, lo que puede hacer de ahora en adelante. Se está a la espera de lo que pueda ocurrir con este paquete de medidas del gobierno, con esta recuperación inclusiva, en donde lo han dicho en reiteradas ocasiones está el apoyo a las pymes y también obviamente la recuperación del mercado laboral femenino, aunque con la preocupación de lo que pueda ocurrir de ahora en adelante con sobre todo el crecimiento económico, teniendo en consideración que las proyecciones no son muy positivas y obviamente al tener un bajo crecimiento económico se complica un poco más todo lo que tiene que ver con el mercado laboral. José Ignacio Atenas, muchas gracias por la información, muy buenas tardes. Ya, seguimos revisando información económica, lo habíamos dicho, varias decisiones que ha tomado el Banco Central durante las últimas horas. Estamos, por ejemplo, el otro día... Ayer entregar cifras referentes a la tasa de interés. Vamos a pasar justamente a revisar los números que entregó el Banco Central durante la última jornada. Ayer tarde, 0,5% estaba la tasa de interés hasta hace un año atrás.
ha ido paulatinamente subiendo la tasa de interés durante los últimos meses. Vemos en la reunión, por ejemplo, del mes de octubre, 2,75%. Ya en la reunión uno recuerda, del mes de diciembre, subió un 4, 5,5% en el mes de enero, hasta un 7% en la reunión de ayer. ¿Qué va a pasar ahora? Y ahí es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque de acuerdo a todos los expertos, no debiese subir tanto más la tasa de interés. ¿Por qué? Podría llegar a un 8, 8,5%, porque con las cifras que mostró hoy día el IPOM de las proyecciones de crecimiento para este año y sobre todo el próximo año, seguir subiendo con fuerza la tasa de interés podría significar un mayor recorte, una mayor contracción de la economía. Justamente lo que hace la alza de tasa de interés es bajar el cambio a los crecimientos de la economía. Cuando se ve una economía sobrecalentada como la nuestra, hay que bajar un poco el ritmo, sobre todo para bajar también los precios, el costo de la vida, la inflación. Y esa es la señal que podría mandar el Banco Central, que está mandando, porque se hablaba de que este 7% pudo haber sido perfectamente hasta un 7,5% en esta decisión. Pero llega a un 7% como primer preámbulo, podríamos decir, de que quizás no se va a subir mucho más la tasa de interés debido a las debilidades que está mostrando nuestra economía en términos de crecimiento. Vamos con la siguiente y última gráfica que hemos preparado respecto a la tasa de interés. Los mayores efectos se podrían ver en los denominados créditos cortos, créditos de consumo, líneas de crédito, tarjetas de crédito, avance en efectivo. Lo que está más a la mano de millones de chilenos, lo que tenga una tarjeta de un banco, tarjeta de un retail o el avance en efectivo, dependiendo obviamente de las condiciones crediticias de la persona, lo que está más a mano es inmediatamente lo que más sube. Distinto puede ser, y ahí está la discusión entre los economistas, ¿qué va a pasar con los créditos hipotecarios? Que han subido más, que se han duplicado durante los últimos 2 años las tasas de interés, dejando sobre todo a la población más joven sin el anhelo, sin el sueño de la casa propia, con tasas, por ejemplo, muchísimo más altas, lo decíamos, el doble prácticamente, y también los años de préstamo se han reducido. Ya hoy día conseguir un préstamo a 30 años, 25 años, incluso 20 años es muy difícil. La mayoría son de entre 15 y 20 años con tasas muchísimo más altas. Es una información económica, una semana cargada de información, que este viernes también tendremos cifras del IMASEC. Seguimos con otras informaciones, seguimos con el informe del tiempo entregado por nuestra dirección meteorológica, por los meteorólogos de TVN. 25 grados hay actualmente en la región metropolitana, 28 pronosticados para esta jornada, 29 grados para Colina, Curacaví, 28 para la Florida, Melipilla, 27 grados, San José de Maipo, 26 grados. Con esta información nos vamos a la pausa en 24 tarde. Deportes. Vamos con todo el deporte, un baño de realidad. Don Sergio Pinto, ¿cómo le va? ¿Qué tal, don Andrés Vial? No pasó este milagro futbolístico que... Pasó todo lo que no queríamos que pasara. Sí, exactamente. Pero decíamos que lo más difícil era que Chile le ganara a Uruguay, y ayer fuimos testigos del fin de un ciclo, de una etapa que se llamó Generación Dorada del fútbol chileno. Eso se va a acabar. Van a continuar algunos de los integrantes de este equipo que nos dio tantos títulos, pero ya va a tener otro nombre, va a ser otro ciclo de la selección. ¿Qué es lo que urge ahora? Es que haya elecciones presidenciales en la NFP, porque están programadas para fin de año. Pero si es que se llega a cumplir eso y son a fin de año, se va a esperar hasta fin de año para elegir a otro técnico. Entonces, ¿qué tiene que haber ahora? Un llamado a elecciones, que se adelanten estas elecciones y que el nuevo presidente de la NFP con su directorio nombren al nuevo técnico de la selección chilena para no dar ventajas para el 2026. Otras selecciones ya están trabajando para ese mundial. Venezuela con Peckerman, mismo Paraguay con los Barros Esqueloto, que son las selecciones con las que se va a pelear estos cupos para llegar al mundial de 2026. Pese a que haya más cupos en el próximo mundial, o sea, en estas condiciones... Estamos dentro de los 3 que pueden quedar fuera. Fácilmente podemos caer, estamos ahí al borde. Con Bolivia y súmale otro, a Venezuela tal vez. Pero tiene que haber un cambio radical y se tiene que elegir y se tiene que decidir qué es lo que quiere la NFP para elegir a un nuevo técnico. Ya se están hablando de algunos nombres como Quinteros, que lo podrían sacar de Colo-Colo. Tiene en su cláusula de salida eso, si es que lo llama alguna selección. Algunos postulan como Jan Bosayur, histórico también de la selección, a Sebastián Becachese, que podría ser un nombre. Ya se van a empar a barajar, pero... Ariel Olán también, el ex técnico católico, Ariel Olán. Ariel Olán, que se habla que incluso Juan Tagle podría tomar las riendas de la NFP. Hay un punto, tú mencionabas y abrías el comentario, Sergio, con que, claro, el cierre de esta generación dorada, un cierre que ayer fue muy particular, porque el público, con esa espontaneidad en el aplauso, conectó. Es el que dice, chiquillos,
hasta acá llegamos. Sí, porque no habían críticas para la generación dorada. No. La gente que estaba en el estadio es como lo un ciclo se quedó natural. aplaudiendo mucho. Es un ciclo y los jugadores también lo sabían, aunque declaren otras cosas. El mismo Gary Medel dice que va a seguir viniendo, lo mismo que Arturo Vidal. Otros ya los veo más complejos como Claudio Bravo. Claro. Pero de a poco el cuerpo les va a ir diciendo, vamos parando un poco, vamos a ver el compacto, lo importante de lo que fue. A Gary igual lo estamos importante. esperando en San Carlos. Sí. Pero Algunos decían que vamos a ver el compacto, algunos decían que tal vez fue el último partido de Gary Medel en San Carlos. ¿Dices tú? Algunos decían eso porque ven difícil que venga Católica. Vamos al compacto con los goles. Con los goles de Uruguay. Ese fue un tapadón, otro tapadón. La figura de Chile, sin lugar a dudas, fue Brian Cortés, el arquero de Colo-Colo. Esperemos que vaya aceptando ofertas y se vaya a jugar afuera para que vaya tomando otro roce, lo decía Arturo Vidal, otro tapadón de Cortés, que se vayan a Europa, que vayan a probar. Hay muy pocos de esta generación que están en Europa, pero para otros dicen, no me importa, Perú tiene a 3 jugadores en Europa, igual va al repechaje. Ahí vemos un Alexis Sánchez que se movió por todo el frente del ataque, no consiguió lo que quería Joaquín Montesinos, parte del recambio, un recambio que también es medio mentiroso, tiene 26 años ya Montesinos, no es nada. Tarde. Sí, pero ya va a estar 5 o 6 años a buen nivel tranquilamente Joaquín Montesinos, que fue la gran carta del ataque chileno el día de ayer con un Ben Brereton que no estaba para jugar sin lugar a dudas, tal vez estaba para jugar los últimos 20 minutos. Yo estuve en la cancha, se tocaba a cada rato el tobillo. A cada rato el tobillo, estaba jugando con miedo, con temor a lesionarse nuevamente, y ahí está el golazo de Luis Suárez, que ni siquiera fue titular en el partido. O sea, Uruguay tiene una cantidad de variantes impresionante. Que solamente habla del recambio. Sí, del recambio. Mayor goleador en la historia de las eliminatorias, ¿no? Con Uruguay. De hecho, el titular fue Cavani, se lesionó y entró Luis Suárez. O sea, ahí está. La cantidad de variantes, de jugadores que va sumando también Uruguay es impresionante. Acá está el remate de Ronnie Fernández, que ingresó también en el segundo tiempo. Llama la atención también las nominaciones de algunos jugadores, de Martín Lazarte, que en el último tiempo siempre estuvo un poco perdido, pero el último tiempo era más evidente. ¿Por qué nominar a Ronnie Fernández ahora y no antes? Bueno, está bien, ha explotado la Universidad de Chile. Lo de Iván Morales, que ni siquiera lo utilizó, bueno, no venía jugando bien. No tenía variantes. Acá está el golazo del jugador del Real Madrid, el Pajarito Valverde, cuando ya terminaba el partido, cuando ya la gente estaba coreando el nombre de los jugadores de la selección nacional, haciéndole esta especie de despedida a la generación dorada. Volante del Real Madrid, una cosa poca. Sí, Valverde. No, la cantidad de jugadores que tiene es extraordinaria, y terminaba el partido, venía el llanto, la pena de algunos referentes históricos de la selección chilena. Ahí está Lustó, un discretísimo árbitro argentino. Ahí está el lamento de Vidal, el llanto de Gary. Varios de la generación dorada dicen adiós. Hay que ver la palabra oficial de Mauricio Isla, que ya había declarado que no iba a seguir. Claudio Bravo, por edad, lo ve más complicado. Ciertos jugadores, Sergio, que se les ve ya a un nivel muy bajo. A mí me pasó ayer, me impresionó Isla. Muy bajo. Arturo Vidal, Charles Arangui, muy bajo ya. No solamente, varios partidos que llevan nivel bajito. Tenemos declaraciones y las vamos a escuchar de inmediato. Pablo Milat, Martín Lazarte y Gary Medel. Fracaso siempre es cuando no se logra un objetivo. O sea, esto es un fracaso no solamente para mí como presidente, como director, sino que para el fútbol chileno. Martín tiene contrato, el contrato está supeditado a los resultados de ahora también, y eso lo vamos a analizar con la frialdad de la cabeza. Los niveles de nuestros jugadores hoy no son los de antes, la exportación de jugadores es muy limitada, y nosotros tenemos que trabajar como institución del fútbol para mejorar entre todos los niveles del fútbol chileno. Fue un fracaso grande no ir al Mundial, porque el objetivo principal era eso de que empezó la eliminatoria. En un cierto modo cambiamos el cuerpo técnico, yo creo que no se dieron los resultados que fue muy importante. Los puntos que perdimos en casa, sobre todo, yo creo que se nos pasó la cuenta este último momento. El día de Bolivia creo que fue nuestro segundo partido. Realmente ese día merecimos, además hicimos todo para ganar. Seguramente, escuchando a uno de los muchachos, comparto el pensamiento que nos faltó mayor rigor jugando de local, ¿no? Sobre todo eso. Ahí estaba parte de las explicaciones. Empezar a buscar culpables. Tan lejos. Sí, o sea, Chile no fue capaz de ganarle a ninguno de los clasificados. Así era difícil. Solamente a Perú, que va al repechaje, que va a salir entre Australia y Emiratos Árabes.
Bueno, eso, que le suerte a los peruanos, ojalá clasifiquen. Un trabajo serio por parte de la federación de respaldar a un técnico como el Tigre Gareca, que ganas de tenerlo acá, porque sería el ideal para comenzar un nuevo proceso sin grandes estrellas como pasa Eso con Perú. está claro, que un recambio generoso no va a haber, Sergio. No va a haber. Y tú lo decías al principio aquí, que hay que poner todas las fuerzas y el cerebro en ese técnico, en ese proceso formativo, o sea, el tema más de fondo. Que no, yo creo que desde Bielsa no lo tenemos, o antes. No, antes. Yo veo difícil la opción de Gareca si es que llega a clasificar al Mundial. Si no llega a clasificar, yo colocaría todas mis fichas ahí, pero está lo otro, que habría que esperarlo casi un par de meses más, 3-4 meses más. Es trabajo perdido, meses perdidos por parte de la selección. Se habla de que Patricio Ormazábal, el ex jugador de Católica, técnico de la Sub-20, asuma de manera interina la selección chilena para algunos amistosos. Se viene un periodo complicado, un periodo difícil. De todas maneras. De todas maneras. Más codiciados, Colombia, Italia, Chile, que no juegan en Mundial. Exactamente. Bueno, a Martín Lazarte le quedan 10 días de contrato. O sea, todavía va a ser técnico. De respaldarlo, no hubo nada ayer por parte de Milat, aunque dijo que no había sido error contratarlo. Es difícil a esta altura. A esta altura, Sergio, sí. Tú lo dijiste otras veces, fue el que quiso asumir. Sí. Digámoslo así. No era ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni siquiera yo te diría que era ni el 10º candidato para ser técnico de la selección chilena. Estaba en Santiago, se vino a hacer alguna revisión médica, lo vieron, teléfono y a entrenar. Así fue la historia. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los hinchas de la Marea Roja de la selección chilena? ¿Cómo recuerdan o cómo van a recordar a la generación dorada? Mire, escúchenos. Dejar una mentalidad ganadora. Yo creo para inferiores, para selecciones inferiores sobre todo, súper bueno. Esa vez cuando jugamos creo que fue contra España, creo, que venía con todas las de haber sido el campeón y todo, y la selección le dio vuelta al partido y esos recuerdos así son como los que más tengo. Fue una buena selección. Con el hecho de haber ganado 2 Copas de América, ya dice harto de ellos. La ilusión que logró inyectar al pueblo de Chile, mucho en tiempos difíciles, la gente estaba muy agradecida de esa válvula escape, porque además ganaban y eran muy buenos. Lo de la Copa América, porque eso igual le dio como una alegría a la gente, a pesar de toda la miseria que se vive todos los días, sirvió un poquito como para subir un poco el ánimo y la autoestima también. Bueno, y de la tristeza de la hinchada chilena nos vamos a los que sí hicieron la tarea y muy temprano, Lapadula y el Lucas Lapadula, este ítalo peruano, el 9 que eligió el Tigre Gareca para que comande el ataque del seleccionado peruano. Abría la cuenta a los 5 minutos. Locura albirroja en Lima. Exactamente, notable el trabajo que ha hecho Gareca, con poco hace mucho. Ahí está el 2-0. Yoshimar Yotun, uno de los emblemas de esta selección o de este proceso de el Tigre Gareca. Tiene 3 jugadores jugando en Europa, uno en Suecia, otro en España en el Celta y Lapadula que juega en la Serie B. ¿Sí? Listo. No hay más. No hay más. Así juega y los otros juegan en Norteamérica, en México, Estados Unidos. Y ahí está. A esperar el repechaje entonces. Ese es el foco que dices tú, quizás mirar la realidad peruana, ¿sí? O quizás lo que se hace en Ecuador, más que mirar a los uruguayos. No. Ya nunca más, en el mediano plazo. Y acá Colombia igual hizo la tarea, ganó muy ajustado 1-0 al seleccionado venezolano. Reinaldo Rueda no clasificó a 2 selecciones. Reinaldo, sí, 2 selecciones, Chile y Colombia. No le fue bien a Reinaldo Rueda. ¿Cómo cobraba el hombre? Se le acabó el crédito seguramente en su país, el gol de James Rodríguez, y ya fue cesado de sus funciones. Reinaldo Rueda, sí. Ya no es más el técnico de la selección colombiana, tenía ahí una cláusula. Una cláusula en su contrato. Inmediatamente. Sí, listo. Chile y Colombia sufrieron con Reinaldo Rueda en estas clasificatorias o eliminatorias a esta altura. Ahí así quedó la tabla de posiciones. Brasil, qué increíble, 45 puntos, no perdió y un partido que no se jugó. Que no se jugó, que es con el Argentina. 39 puntos los argentinos que empataron con Ecuador. Uruguay, Ecuador, los 4 clasificados de la Conmebol. Perú que va al repechaje. Aparecía Colombia. Y ahí está, Chile en 7º lugar, solo ganándole a Paraguay, Bolivia y Venezuela. Triste ver así el fin de esta generación. Se apostó por ellos y así debía ser porque no había nadie que llegara a pedir camiseta. Yo no veo a uno quitándole la camiseta todavía a Vidal, a Sánchez.
en el medio campo ya un poco más... Atrás hay recambio. Sí, atrás hay recambio. Atrás sí, o sea... Si uno piensa está Paulo Díaz, está Maripán, tiene años, está Sierra Alta, ahí. Si uno piensa en los 5 o 6 años, hay algunos nombres, no van a haber superestrellas como estamos acostumbrados, los que tú decías, Andrés. Está Kusevich, que ayer hizo un muy buen partido. Está Paulo Díaz, está Maripán, Sierra Alta. En la banda derecha lateral, ahí me cuesta encontrar uno. Gaby Suazo cumple todavía, tiene un par de años de alto nivel en Colo-Colo. En medio campo aparecen algunos nombres como Tomás Alarcón, que juegan en Europa, en España. Apareció Brereton en el ataque. Pulgar muy bajo, pero todavía está en esta edad de ser titular en la selección chilena. Apareció Montesino. Como referencia, claro, teníamos dos bestias arriba, como era Salas y Zamorano, pero lo que fue ese equipo del 98, en que tú tenías, por ejemplo, en defensa, no sé, uno se recuerda, Javier Marga, Pedro Reyes, Ramírez, Pedro Reyes, Nelson Tapia, Clarence Acuña, jugadores que, claro, después dieron el salto, pero eran jugadores del medio local. Exactamente, yo creo que por ahí hay que apostar. Y ahora la tarea es conseguir un buen jefe que dirija un nuevo proceso, el nuevo técnico de la selección chilena. Don Sergio Pinto, un abrazo. Que estés bien. Nos veremos mañana. Nos vemos. Nos vamos a la pausa en 24. 2 de la tarde con 59 minutos. Hay 25 grados en la capital, pronosticados 28 para esta jornada. Vamos cerrando 24 tarde. Se puede seguir informando a través de la señal de Canal 24 Horas y también, obviamente, siguiendo con la compañía de Televisión Nacional de Chile. Muy buenas tardes.